contigo. 27 años contigo. SEMTA, Facultad de Teología y Música, presenta. En Interactivos queremos examinar la Biblia de manera más profunda. Todo lo que necesitas saber lo aclaramos aquí en La Biblia bajo la lupa con el Magíster Rainer Siemens. Bueno, hoy no lo tenemos al Magíster Rainer Siemens, está con nosotros el decano de la Facultad de Teología y Música SEMTA, director del SEMTA, él es profesor de varias materias, entre ellos homilética, introducción a la Biblia, entre otros. Está con nosotros el doctor Helmut Siemens. Qué gusto saludarle, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Biblia bajo la lupa. Muy buenos días, Eliseo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Obediera y de este programa La Biblia bajo la lupa. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Igualmente. Usted me está pidiendo que acerque un poquito más el micrófono, ¿verdad? Vamos a acercar de manera que salga un buen sonido. Y hoy vamos a poner la lupa bajo un tema que tanto interés despierta, lo que tiene que ver, porque en ocasiones lo colocamos bajo un texto bíblico, sí, un versículo, en otras ocasiones lo colocamos bajo un libro, ¿verdad? Sí. Estuvimos hablando de Levítico, estuvimos hablando de Números también, y hoy vamos a hablar un poco de lo que hace a la Trinidad con usted, profe, La Trinidad. ¿De dónde surge esto de Trinidad? Quizás podamos arrancar por el término. Y quizás algunos ya están pensando ahora en el barrio Trinidad, ¿no? Sí. Pero ¿de dónde salió la palabra Trinidad? Claro. Ajá. Es un término teológico, sí, pero ni es un término bíblico. Ajá. Y la palabra tri significa tres, ajá, y unidad viene de uno, tres en uno. Okay. Así que estamos hablando de tres en uno. Okay. Y es una doctrina bíblica que con el tiempo se estuvo revelando en la Biblia mediante los hechos que Dios estaba realizando para salvar al hombre. Seguramente ustedes, queridos oyentes, han escuchado hablar del Padre. Sí. Oramos al Padre en el cielo. Padre que estás en el cielo. Sí. Pero de repente estás en una iglesia que casi exclusivamente usa el nombre Jesús, te adoramos y Jesús te alabamos, Jesús eres el Cordero y esto y aquello. Sí. Y de repente entras en una iglesia más pentecostal. Espíritu Santo. Y netamente Espíritu Santo. Sí. Y ahí estamos hablando de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo. ¿Y qué es esto? Son tres. Ya tenemos tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. ¿Pero qué son? Son diferentes personas, pero ¿qué tipo de personas? Y ahí entra lo que es la unidad, lo uno. Todos son uno, un solo Dios. Así que cuando hablamos de tres en uno o de la Trinidad, un término que surgió ahí por el año 220 después de Jesucristo con el padre eclesiástico, padre de la iglesia Tertuliano. Entonces se refiere a que Dios es uno, pero se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo durante la preparación y ejecución de todo lo que tiene que ver con la salvación. Ok. Bueno, mira, qué bien explicado, Miriam, La audiencia estará tomando nota, supongo. Y también está cerca del celular porque enseguida van a estar enviando sus mensajes. Hemos abierto, este es un espacio abierto, profe, para que la gente también pueda enviar sus consultas, ¿verdad? Si es que algo que usted crea conveniente, yo lo voy a trasladar aquí al profesor, ¿no? Escríbalo, 0972-201-400. Bien, seguimos, profe. Usted siga desarrollando, yo lo voy a ir interrumpiendo con mensajes, con aportes, así es que adelante. Quizás para definirlo un poco, estamos hablando de un solo Dios y en la teología usamos la palabra un ser divino. Un solo Dios, o algunos están usando la palabra sustancia. Hay una sustancia divina, pero dentro de ese Dios hay tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El credo de Atanasio, que surgió ahí por el año 360 después de Cristo, decía: adoramos a un Dios en la triunidad. Ah, Otra vez tres, y unidad, Unidad. un solo Dios. ajá. Adoramos a un Dios en la triunidad. Nosotros diferenciamos tres personas, Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Ajá. pero no dividimos a Dios o la sustancia divina. Suena muy filosófico, suena muy teológico, pero eso es la base. Uno, Dios. Tres personas. Entonces, tiene que ver esto con el término Trinidad. Lo que debemos evitar es, y a veces se nos acusa de triteísmo, Cierto. ¿no? Ajá. Tri otra vez tres, Ajá. y teísmo, tres dioses. Estamos adorando en realidad tres dioses o somos politeístas. Cierto, sí. Pero nosotros decimos, no, somos monoteístas. Ajá. Así que tenemos que enfatizar de que es un solo Dios. Y si leemos el Antiguo Testamento y más todavía lo que es el escucha Israel, el Shema Israel, oye, oh pueblo, nuestro Dios es uno. La unicidad de Dios. Ok. Pero ya en la creación, cuando estamos leyendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sigue diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Okay. Entonces ya hay dos personas involucradas en la creación. Y si leemos todavía en el Nuevo Testamento, todo fue creado ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces, ahí ya tenemos que hay un solo Dios, pero tres personas que estaban actuando en la creación. Así que nos reservamos contra el triteísmo o también el unitarismo. Siempre decimos que somos monoteístas, pero no somos mono o un solo Dios en el sentido absoluto de la palabra, como lo afirman la religión musulmana. Alá es único. Okay. Es realmente mono, significa no mono de mono, sino mono significa uno. Uno absoluto. En el Islam no hay lugar para que hay más personas divinas. Alá es el único. Entonces, en ese sentido no somos monoteístas absolutos, sino somos monoteístas, creemos en un solo Dios, pero que se reveló en de tres maneras. De tres formas, o tres personas, mejor dicho. Tres personas. Y hay que decir que tampoco no somos modalistas. Ajá. Por ejemplo, ¿qué es el modalismo? A veces la gente, porque la Trinidad es muy difícil para entender con nuestro cerebro. Sí, con ¿no? nuestra mente limitada. Entonces algunos dicen, no, el Dios uno una vez actuó como Padre, pero cuando actuó como Hijo, Jesucristo, dejó de ser Padre. No había Padre en ese momento cuando Dios era Hijo. Y cuando Dios, como ahora es Espíritu Santo, ha dejado de ser Padre e Hijo. Padre e Hijo. Ajá. Eso se llama el monoteísmo modalista. Dios siempre asumió diferentes modos de ser. Una vez era Padre, después era Hijo, ahora es Espíritu Santo. Contra eso nos reservamos diciendo otra vez. En la revelación de los hechos, Dios se reveló como uno, pero en tres personas. Ok, muy bien. ¿Alguien alguna vez comparó a este tema de la Trinidad con el huevo? Viste que el huevo tiene la cáscara, la yema, ¿verdad? Sí. Sin embargo, aquí hay una diferencia, porque el huevo de pronto uno lo puede separar y bueno, lo podés consumir así, y sigue siendo huevo separado probablemente del otro ingrediente. Sin embargo, a la Trinidad no lo podés separar, doctor, ¿eh? No, por eso hablamos de triunidad también. Sí. Trinidad significa triunidad. No puedes separar las tres cosas. Ajá. En la teología usamos una palabra que se llama perijoresis. Ajá. Perijoresis significa que las tres personas, a la hora de revelar los hechos, Sí. se compenetraban. Ajá. Es decir, cuando el Padre, a él le adjudica más la parte de la creación, pero estaba el Hijo
a través de quien fue todo creado, y estaba presente el Espíritu Santo. Sí. Entonces, no es una acción neta del Dios Padre. Claro que el Dios Hijo Jesús realizó la salvación. Él murió en la cruz. Pero ¿quién le envió? Dios Padre. Dios Padre. ¿Quién le capacitó? Cuando estaba en su bautismo, bajaba el Espíritu Santo en forma de paloma y le capacitó. Y la Biblia dice, ¿quién le resucitó? El Espíritu de Dios. Entonces, toda la obra de la salvación es una obra de la Trinidad de Dios. Y cuando Jesús se fue al cielo, cuando fue glorificado, envió al Espíritu Santo. Pero ¿de quién vino el Espíritu Santo? Ahí ha habido una discusión. Algunos credos hablan que es el enviado del Padre, ¿no? Pero especialmente Agustino introdujo también que proviene del Hijo, porque la Biblia habla varias veces del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Jesús. Entonces, la proveniencia del Espíritu es también del Hijo. Así que también ahora en la obra del Espíritu Santo, la fundación de la Iglesia es obra del Dios Trino. Si queremos hacer una identificación de la Iglesia, entonces la Iglesia es el pueblo de Dios. Y en la Biblia varias veces se dice Dios Padre. Podríamos hacer una serie de citas donde se define a Dios como Padre. Pero la Iglesia también es cuerpo de Cristo. La segunda persona de la divinidad. Pero también es templo del Espíritu Santo. Entonces, hasta en la Iglesia vemos que Dios se ha revelado como un Dios que actúa en tres personas. Ok. Entonces, no hay ningún problema con que uno ore Espíritu Santo, tal cosa, o Jesús, o Dios Padre. ¿Cómo lo ve? Por más de que cuando le preguntaron a Jesús acerca de la oración, él dijo, van a orar de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Y por eso es que muchos dicen, no, hay que orarle al Padre. Y hay otros que dicen, pero no hay ningún problema con que digas Jesús. ¿Cómo lo ve usted? Para mí la cosa es muy simple. Cuando yo estoy orando a Dios, y estoy adorando a Dios, estoy adorando a un Dios de tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando me voy a Apocalipsis 4 y 5, ahí tengo una clara indicación de que quien recibe la adoración son el Padre y el Cordero o el Hijo. Ahí no se habla de la adoración del Espíritu Santo. Pero sí, al adorar al Dios Trino, estoy adorando también al Espíritu Santo. Y en los himnarios tan antiguos, hay himnos que hablan claramente de la adoración del Espíritu Santo. Y algunos de los credos de fe están también diciendo que adoramos a un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lo de la adoración del Espíritu Santo, sí, yo sé que es un tema muy discutido, pero al decir Dios, y yo adoro a Dios, estoy adorando al Espíritu Santo. No hay otra alternativa. Bueno, dice, le leo algunos mensajitos ya, ¿sí? Dice, buenos días, prendido a uno de mis bloques favoritos. Les escucho desde Thompson. Para mí, dice el oyente, Trinidad es un tema un poco difícil de explicar. Como dijeron, nuestra mente es limitada, no puede comprender a plenitud tal ministerio. Matemáticamente, profe, la Trinidad sería 1 por 1 por 1 es igual a 1, dice Gustavo. Yo no soy matemático, pero quizás deberíamos decir 1 más 1 más 1 es 1, ¿no? Vamos a quitarle el por, vamos a ponerle más. 1 más 1 es igual a 1. 1, sí, porque en realidad 1 más 1 más 1 sí. es 3 en realidad, pero es 1 también.
¿ya? Ok, ok. 3 en 1. Muy bien, muy bien. Al doctor Helmut, respecto a esta declaración, Dios es toda sabiduría, pero Jesús no. Cuando Jesús hablaba del día del juicio, daba una evidencia clara de la limitación de su conocimiento, diciendo, pero el día y de la hora nadie sabe, ni tampoco los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, pero sí el Padre. Pero Dios lo sabe todo, su conocimiento no tiene límites. El hecho de que Jesús no sabía cuándo sería el día del juicio es una prueba clara de que no era todo sabiduría y por lo tanto de que no es Dios, dice este oyente. Por tanto, no es Dios. En el Nuevo Testamento, en la revelación del Nuevo Testamento, hay varias veces evidencias de que Jesús sabía todo. Dijo a Natanael, cuando tú estuviste sentado debajo del árbol, ya te vi. Nunca había estado con Natanael antes. Entonces demostró saber esas cosas. Okay. Y entonces podríamos citar otros ejemplos, pero el tiempo es breve. Sí. Pero debemos también tocar un tema que es cómo fue la relación del Hijo con el Padre durante su estadía en la tierra. Yo creo que eso es fundamental para entender este versículo. Y Filipenses nos dice, aunque no consideró de ser igual a Dios, no dejó de ser Dios, pero no se aferró a ser Dios, sino que despojándose. Se despojó Sí. de todos sus, vamos a decir, de todos sus favores, privilegios divinos, y se hizo hombre, se hizo obediente, y obediente hasta la muerte en la cruz. Y esa fue la relación. Y fue una relación de dependencia total del Padre, de obediencia total del Padre, y Jesús tenía que luchar con esa obediencia total. Y lo que nos resta decir es cuando en ese momento declaró que ni el Hijo del Hombre sabe, ahí el Padre no le permitió el uso de su saber global. Y hay que reconocer que ese es uno de los pasajes muy difíciles de entender. Pero si estudiaríamos todo lo que dice el Nuevo Testamento sobre la divinidad de Jesús, entonces al fin y al cabo llegamos a la conclusión de que Jesús es Dios. Tomás dice, Señor y Dios mío. Y todos los, yo y el Padre somos uno. Cuando se usa la palabra Kyrios en el griego, Señor, es la misma palabra que se usa para Yahweh en el Antiguo Testamento. Entonces, hay una serie de evidencias neotestamentarias de que Jesús fue y y sigue siendo Dios. Pero en ese preciso momento, Dios, y no sabemos por qué. La Biblia no lo revela. Dios no le permitió el uso de su omnisciencia, vamos a decir, de su saber total. Y el Padre seguramente tenía su razón. Tenía su razón. En eso debemos confiar. Pero que no era Dios, eso el resto de la Biblia demuestra. Y podríamos ir a hacer un estudio ya desde el Antiguo Testamento que afirma que Jesús es el Mesías y que afirma que Jesús es Dios. Muy interesante, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, el Señor le visitó a Abraham
Dios le visitó Sí. en forma de hombre. Mm. Y cuando empezó a caer el fuego sobre Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, y el Señor dejó llover fuego del Señor en el cielo. Hmm. Es un pequeño detalle. Sí. El Señor dejó llover del Señor en el cielo. Entonces hay dos señores. ¿Cómo se entiende eso ahí, profe? Para explicarlo un poco, ¿quién se hizo hombre? Cristo. Jesús. En realidad, no podemos hablar de teofanías en el Antiguo Testamento, sino de cristofanías. Asumir forma de hombre fue la obra de Jesucristo. Entonces, hay cristofanías en el Antiguo Testamento. Quien le visitó a Abraham, para mí, desde la perspectiva neotestamentaria, fue Cristo. Entonces, Ok. Cristo como Señor dejó llover del Señor en el cielo, Muy bien, ok. dejó llover el azufre y el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Ok. Y la Biblia hace varias veces esa diferenciación. Dice el Señor a mi Señor en el Salmo. Dice el Señor a mi Señor. O los plurales, Elohim, hagamos Ok. al hombre. Ok. ¿No? Entonces, las evidencias de que Cristo es Dios son tan abrumadoras que no podemos decir que no era Dios. Wow, excelente. No sé, Miriam, ¿vos tenés algún aporte? Porque aquí llueven los mensajes de los oyentes y quiero dar un poco la lectura. Si creemos que Jesús no es Dios, ¿cómo aceptamos la Trinidad? Si creemos en un Dios trino, Jesús no está excluido, dice esta oyente. En Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eran tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre estuvieron como tres, dice Ángel. A ver, otro mensaje dice, yo oro primero a Dios, luego le oro a Jesús y luego al Espíritu Santo. ¿Eso está mal? No creo, No, no. para nada. Pienso que la Trinidad, Dios y Jesús está en el cielo y el Espíritu Santo está en la tierra hasta la vuelta de Jesús. Eso es así, dice. Y nos cita el texto de Juan 16, 7. Pero yo les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Jesús está hablando aquí del Espíritu Santo. Yo creo que no vamos a decir una división tan tajante que el Padre y el Hijo no están. Recién estuve hablando también de esa compenetración, ¿Cierto? Ajá. ¿no? Sí. El que recibe a Cristo en su corazón, recibe al Padre, recibe al Espíritu Santo. Así Pero es. siempre vamos a hablar más, decimos Cristo está en mi corazón. Claro. Ajá. Pero ¿quién hace todo el trabajo en mí? Es el Espíritu Santo. Claro. Es decir, no podemos hacer esa separación tan tajante. Entonces entraríamos más en el tipo modalismo. Ok. Dice esta oyente, yo siempre me refiero cuando oro a Jesús, porque Juan 14, 9 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y está bien que le ore a Jesús, Claro, porque él está orando claro. también a Dios Padre Sí. y también está con el Espíritu Santo, así Sí. que no hay dificultad con eso. Una pregunta, Jesús cuando ¿vuelve en cuerpo humano y después volverían a ser tres en una sola persona? ¿O cómo va a ser allí, profe? La Trinidad, Ah, Dios en tres personas, es una realidad eterna. Nosotros no podemos pensar eternidad. Pero desde la eternidad hubo en Dios tres personas que tuvieron una comunicación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y viceversa. Hubo una comunicación eterna, una intimidad eterna. Y esta realidad de un Dios en tres personas seguirá después también de la vuelta de Jesucristo,
del milenio y después del juicio final y del nuevo cielo y la nueva tierra. Esa realidad es parte de la naturaleza de Dios que nunca va a cambiar. Pero sería también muy interesante hablar sobre las implicancias prácticas de la Trinidad. ¿No? Estamos más bien ahora abocados a quién orar y cómo adorar y cómo será. Aquí dice un oyente, en algún momento a mí me enseñaron de que no hay que orarle al Espíritu Santo. Quiero saber la opinión del profesor. Bueno, y eso es lo que ya respondimos, ¿verdad? Sí. Pero, no sé, o sea, ¿cómo te podés animar a enseñar algo así, profe? No orar al Espíritu Santo, no hablar al Espíritu Santo. Sí, hay gente que lo hace. Como ya dije, cuando hablamos del Dios Trino, hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando en canciones alabamos a Dios, cuando en canciones adoramos a Dios, adoramos también al Espíritu Santo. Claro, hay que destacar que la Biblia no nos enseña directamente una adoración al Espíritu Santo, pero nos enseña una adoración a Dios. Y es correcto, el trabajo del Espíritu Santo ahora es que no Él sea el centro de atención y que Él reciba la adoración, sino su trabajo es llevar la atención al Cordero inmolado, a Jesucristo, y que la gente acepte a Jesucristo como su Salvador. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es engrandecer a Jesús y al Padre, y especialmente a Jesús, como nos enseña la Biblia. Entonces, en esa época de la historia de la salvación, que es la época de la iglesia, el trabajo del Espíritu Santo es llevar el mensaje de salvación al corazón del hombre, para que lo acepte. Es el trabajo del Espíritu Santo de santificar a la persona, es el trabajo del Espíritu Santo engrandecer a Jesucristo. Inclusive Romanos nos dice que Él intercede por nosotros, el Espíritu Santo. También tiene un ministerio de intercesión por los creyentes, con gemidos indecibles. Entonces, sí, el trabajo del Espíritu Santo en esa época de la historia no es que Él reciba toda la atención, sino Él va a llevar toda la atención al que hizo la salvación, Jesucristo. Jesús. ¿Sí? Okay. Pero no podemos olvidarnos del Espíritu Santo, no podemos olvidarnos del Padre. En los cultos deberíamos recordarnos siempre a las tres personas, ¿no? Y deberíamos recitar los credos o el credo apostólico que siempre recuerda a las tres personas. Ok. Bueno, mira, yo tengo más mensajes. Si usted tiene algo más que desarrollar, adelante, porque yo tengo aquí muchos mensajes. Bueno, y yo tengo mucho que desarrollar. Hubiéramos podido hablar de toda la divinidad de Cristo, de la divinidad del Espíritu Santo, pero vamos a dar por sentado. Yo quisiera mostrar un poco la cosa práctica. Sí. Nosotros tenemos a un Dios trino que ha tenido comunicación eterna. ¿Por qué usted y yo podemos hablar, tener comunión? Porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Sí. Si hubiera habido un solo Dios, sin una comunicación eterna, y si hubiera hecho un hombre a su imagen, si Dios no sabe hablar, si Dios no sabe comunicar, el hombre tampoco. Así que toda nuestra posibilidad de comunicación es parte de la Trinidad de Dios, o es la imagen de la Trinidad de Dios. No sé si me explico. Sí, totalmente. Y la expresión más íntima de la Trinidad de Dios es el matrimonio. Porque es donde hay una intimidad más grande que en el matrimonio. Cierto. Así que cualquier matrimonio en ese mundo es reflejo de la Trinidad de Dios. Interesante. Entonces, toda la comunicación que yo pueda hablar, tengo de Dios. Que Dios me pueda entender, es parte de la imagen de Dios en mí.
y estamos acá con un transmisor y al otro lado hay un receptor, Sí. ¿no? Sí. Así que Dios en un momento dado es el transmisor, se ha revelado en su palabra, se ha dado a conocer Sí. y nosotros lo hemos podido entender Ah, y redactar ah. porque hemos hecho según su imagen. Mhm. Pero en un momento dado, nosotros somos los transmisores y Dios es el receptor. Y Él nos entiende. Le podemos gritar, le podemos llorar, le podemos culpar, le podemos adorar, Sí. le podemos decir todo y Dios nos va a escuchar y nos va a entender Sí. perfectamente. Y todo está implicado dentro de la Trinidad de Dios. Si no hubiera habido un Dios trino, no hubiera habido la humanidad tal cual como la conocemos. Wow, qué interesante. Qué interesante. Y me gustó también lo del matrimonio. ¿Eh? La Biblia dice que somos uno. Y los sí. dos serán una sola carne. Sin embargo, seguimos siendo dos personas en el matrimonio, ¿verdad? Wow. Bueno, a ver, te leo algunos mensajes, profe. Tenemos unos minutitos, Miki, ¿verdad? 5 minutitos más para los mensajes. Dice, en Génesis 2:9 trata sobre dos árboles. Uno de vida y el otro de muerte, o de bien y del mal. ¿Ya se refería a Cristo, es mi pregunta, y a Satanás? También Dios ya guarda el camino al árbol de vida. Génesis 3:24. ¿Qué dice usted, profe? Bueno, y hasta Génesis, al final de Génesis 2, tenemos un mundo perfecto. Y Dios vio todo lo que había creado y fue bueno en gran manera. Así que hubo una creación perfecta, un jardín especial para la corona de la creación, el hombre, un jardín perfectamente, el paraíso, se llama el paraíso. Sin Y ningún como defecto. soñamos tener un paraíso en casa, en Sí. alguna parte de la tierra, Sí. añoramos el paraíso. Ujú. Pero entre el capítulo 2 y el capítulo 3 debe haber ocurrido la caída de Satanás. Hasta el final del capítulo 2 en la Biblia, Satanás era lo que era, el ángel de la luz. Pero después, porque eso es una historia muy comprimida, después debe haber la caída de Satanás y un grupo de ángeles, y ya el capítulo 3, la Biblia nos empieza a hablar de la caída del hombre, y cuando el hombre cayó, porque tomó del fruto del árbol del bien y del mal, en ese momento Dios pone un guardia, un querubín, con la espada resplandeciente para proteger que el hombre no se atreva a tocar del árbol de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo prohíbe? Porque si nos hubiéramos atrevido a tocar el árbol de la vida y comer de esa fruta, ¿y qué hubiera significado eso? Eternizar la situación perdida del hombre y no hubiera habido una posibilidad de que el hombre se salve. En realidad era gracia de Dios que nos echó del paraíso y nos hizo imposible comer del fruto del árbol de la vida. Pero nos promete en Apocalipsis que lo vamos a hacer. Eso hizo que hoy nosotros podemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Pero imagínense si hubiéramos en nuestro estado perdido Hubiéramos comido la fruta de la vida, Sí. de la vida eterna. ¿Qué hubiera significado eso? Vida eterna perdida. Entonces no hubiera habido una necesidad de que Cristo venga, porque no Claro. hubiera valido la pena. Claro. Así que Dios supo protegernos en medio de del gran, ¿cómo es? La miseria que nosotros mismos nos causamos, ¿no? Excelente la respuesta, gracias, bendiciones, dice esta oyente. A ver, te leo 2 mensajes más. Dice, la Trinidad es tan simple, un Dios en 3 atributos. Jesucristo al principio fue el Padre, luego vino como Hijo y ahora está como Espíritu Santo. Juan 1:1-14.
La oración va dirigida a Dios por la mediación de Jesucristo y por la intercesión del Espíritu Santo. Muy buen tema, salud y bendiciones. Este último mensaje dice: buenas, en casa oramos primero agradeciendo a Dios por todo lo que nos da y pedimos que nos llene de su Espíritu Santo para que nos ayude a ser valientes, pacientes, obedientes, y al finalizar decimos: te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Es eso correcto? Sí, claro que sí. Sole de Luque dice: para mí la Trinidad es alguien súper confiable. Es encontrar un Padre cuando le necesito, un amigo en la presencia de Jesús, y el Espíritu Santo está ahí cuando no tengo ni una idea de cómo actuar. Doy gracias a Dios que se manifiesta así, súper confiable para mí. ¿Muy bien? Muy bien. Bueno, llegamos al final de nuestro espacio el día de hoy, profe Helmuns. Muchísimas gracias por su tiempo, por su buena explicación también. Yo lo agradezco, la audiencia estoy seguro también. Este es un tema muy amplio, a veces hasta puede ser complejo, pero usted lo ha convertido un poco más sencillo, en Sí. palabras muy entendibles. Así es que lo agradecemos mucho por su tiempo hoy aquí con nosotros. Gracias, Eliseo. Fue un placer. Y habría mucho que hablar, como usted ya lo dijo. Es un tema muy amplio. Necesitaríamos días y días para realizar todo un estudio sistemático de ese tema. Así mismo. Pero eso se puede hacer en uno de las facultades, ¿no? Programas posteriores también aquí, después de hablar un poco con la producción. Muchas gracias. Bien, seguimos. Leer la Biblia es fundamental, pero conocerla en su contexto nos ayuda a comprender su esencia